Señor les bendiga, iglesia. Como saben, estos últimos meses, jueves, hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Así que vamos a continuar con este tema tan bonito, pero aparte de bonito, bien esencial para nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Que nos hacen tener lo que Dios pide de nosotros, porque la Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer y el Señor nos va a identificar, ¿verdad? Y pues ya saben que la base de este tema ha sido y seguirá siendo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del verso 22. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a enfatizar, hermanos, ya vimos el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Vamos a hablar de la fe, algo tan importante en la vida de todo creyente. Pero vamos a hablar de la fe como un fruto, no como don. Entonces vamos a hacer esa distinción, esa diferencia. Vamos a orar, vamos a pedirle precisamente al Espíritu Santo, que es el que da el don de la fe y también el que da el fruto del Espíritu, que nos ayude en este tiempo. Padre maravilloso, te damos la honra y la gloria, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por cada uno de tus hijos de la Iglesia Fe, Esperanza y Caridad, que pueden conectarse en este momento y pueden estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Eso es tu palabra y queremos que tu palabra, como espada de dos filos, penetre en nuestro corazón, nuestra mente, discierna nuestros pensamientos y nos dé esa capacidad de ejecutar, de llevar a la práctica lo que entendemos, lo que escuchamos. Padre, te pedimos que tu presencia esté con nosotros de principio a fin y que tú nos ayudes, porque todo es para tu gloria y para tu honra, Dios amado. Gracias por esta bendición de un jueves más, de escuchar tu palabra, de poder expresarla, Señor. Bendice a tu iglesia con toda bendición y que tu presencia, Señor, nos acompañe en estos últimos días que quedan de este año 2022. Pedimos de tu bendición, Señor, y sabemos que así será, porque tú eres un Dios misericordioso y bueno, Señor. Espíritu Santo, ven y da el fruto de tu Espíritu a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bueno que están escuchando la palabra, hermanos. Yo creo que nos quedan pocos días para terminar el año, pero la palabra no tiene caducidad, no tiene fin, así que vamos a iniciar este tiempo, ¿verdad?, de conocimiento de la palabra. La fe, hermanos, vamos a hablar del fruto de la fe. La fe, hermanos, es bien importante en la vida del creyente. Hay muchos versos que nos hablan de la fe. Se le conoce a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Pero es muy importante también decir que la fe es algo que te ancla, ¿verdad? Es como un ancla que te hace estar en la vida del creer. Pero hay varios tipos de fe. Tenemos la fe para salvación, ¿verdad? Cuando hay la fe para salvación, cuando tú le crees a Dios, cuando tú aceptas, cuando tú abres tu corazón y lo recibes, ahí tienes ese tipo de fe. No todos tienen ese tipo de fe, porque mucha gente cree, pero nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y dio su vida por nosotros, que se entregó en la muerte y muerte de cruz y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Está la fe como don. Esa fe es aquella, voy a hacerlo muy rápido esta explicación, hermanos, porque nos llevaría mucho tiempo explicar paso por paso, ¿verdad? Pero así, rápidamente, a vuelo de pájaro, como dicen, a grosso modo, vamos a hacerlo. La fe como don es esa fe que se requería en ciertos momentos. Y voy a poner un ejemplo. El profeta Elías tuvo que tener fe para ese momento especial cuando estaba enfrentándose a 400 profetas de Baal y tuvo que poner el reto, ¿verdad?, de que el Dios que fuera verdadero descendiera fuego del cielo y consumiera, ¿verdad?, el holocausto. Ahí
la fe obró de una manera milagrosa, fue un don, porque hubo maravillas, prodigios como don. Por lo general la fe como don es algo para hacer milagros, y ese fue un gran milagro, ¿verdad? Que descendiera ese fuego y consumiera el holocausto, la leña, y secara el agua, porque acuérdense que ustedes ya han leído la palabra, hizo un hoyo, una zanja, ¿verdad? Y echó agua, y no solamente consumió el becerro que habían puesto o el toro que habían puesto ahí, sino que la leña, las piedras y hasta el agua. Fue algo prodigioso. Entonces, ahí vamos a ver que en la Biblia se manifiesta varias veces el don de fe, y hoy en nuestros días también, cuando hay alguien, ¿verdad?, que tiene ese don de fe y Dios lo usa para hacer algo sobrenatural, ¿verdad?, que traspasa las leyes de la lógica. Pero hoy estamos aquí para hablar del fruto, la fe como fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces déjenme checar un poquito mis notas. La fe como fruto, hermanos, nos ayuda a mantenernos en nuestra nueva naturaleza, ya no en la vieja naturaleza. O sea, el fruto del Espíritu como fe te ayuda a creer que ya no eres el mismo de antes. Por eso hay gente que fracasa en la vida cristiana porque dice, no, pues, ¿cómo yo voy a cambiar tan rápido? No, ese no va a cambiar. Nuestra fe nos dice, vas a poder cambiar, porque hay una nueva naturaleza en ti. Desde el momento que recibiste a Cristo como Salvador, Dios te dio una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron. La palabra de Dios nos dice, allí en el libro de Efesios, vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Dice así, de la siguiente manera, dice en el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios, en su grande misericordia, envía a su Hijo por amor a cada uno de nosotros y hace, ¿verdad?, que Él tome nuestro lugar. Y cuando nosotros le aceptamos como Salvador, creemos en Él, tenemos que hacer las cosas que Él hace. Y por eso la fe nos ayuda a tener la capacidad de creer que hemos cambiado, que estamos en un proceso de cambio, que estamos en un proceso de mejoría, no porque seamos perfectos, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros lo tenemos que creer con fe. Dice así la palabra de Dios también, hermanos, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí se nos habla de la nueva naturaleza. Si ustedes eran personas de un viejo hombre, viciados con mentiras, con orgullo, con lascivia, pero ahora dice, despojése esa vieja naturaleza y crean, porque para creer que tenemos una nueva naturaleza, tenemos que creer, hermanos. Entonces, vamos a ver que Dios nos da fe. Fe viene de la palabra griega pistis, ¿verdad? Una fe como fruto. Viene de la palabra griega pistis. La fe como fruto es la fe que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Esa fe es la que nos mantiene confiando, creyendo que ya no somos iguales, que ya no tenemos una naturaleza viciada por el pecado, sino que hemos adquirido la naturaleza de Cristo y creemos que Dios nos está limpiando, que Dios nos está transformando, que Dios nos está ayudando a crecer como hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios también nos dice, ahí en Santiago, ¿verdad? Capítulo 5. Dice ahí en Santiago capítulo 5,
Dice verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y luego dice el verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago le está hablando a la iglesia y le dice, ustedes son ahora personas nuevas, diferentes, que ya no tienen que estar viciados, ¿verdad? Que ya no tienen que estar con una vieja naturaleza. Por fe tienen que creer. Ahora, pistis, que es el fruto del Espíritu, es traducido en fe, pero no en una fe de don. Se traduce en una fe de fidelidad, de permanencia. Se traduce en una fe de lealtad, de honestidad a Dios. Una fe que no tiene que ver con algo milagroso, sino con nuestro carácter. El fruto del Espíritu tiene que ver mucho, más bien, casi todos los frutos del Espíritu tienen que ver mucho con nuestro carácter, con nuestro actuar, con nuestro ser. Y la fe como fruto tiene que ver con esto, con ser personas leales, honestas, que le creen a Dios, que se mantienen firmes, ¿verdad? Ahora, aquí la palabra fe como pistis es aplicada a la conducta humana del cristiano y no a la fe del creyente como don o como una fe para salvación. Sí, la fe para salvación ya fue cuando creíste en Dios. Ahora vamos a ver que la fe como un don el Espíritu te la da en momentos especiales para algo que tú vayas a hacer y que necesitas esa fe. Pero la fe como fruto es aquella que diariamente la necesitas para creer que tú ya no eres el mismo, que tú estás cambiando, que tú te vas a mantener leal a Dios, que tú te vas a mantener honesto a Dios, pero también con tu prójimo, también con las personas que nos rodean, con los seres humanos que tenemos más cercanos. Amén. La palabra pistis, hermanos, que es fe, se aplica a una persona en quien ahora se puede confiar, porque ahora es muy difícil que mienta o sea desleal. O sea, ha cambiado de naturaleza. ¿Sí me entienden? Ya no es la misma persona que antes era. Esa persona que mentía con mucha facilidad. No sé si usted se acuerda de su naturaleza antigua, hermanas, que a veces quiere florecer, ¿verdad? Que a veces uno hacía cosas sin remordimiento de conciencia, sin pensarlo, pero ahora cuando uno viene a Cristo uno dice, no, esto ya no es bueno, esto lo que dije, lo que hice, como actué, no es correcto. Y tengo que creer, ¿verdad? Y actuar en fidelidad. Tengo que actuar en honestidad, no solamente con Dios, sino también con mi prójimo. Efesios dice en el 4:22 de Efesios, dice así de la siguiente manera. Fíjense lo que dice aquí, Efesios 4:22, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes ya tienen que deshacerse de esa naturaleza vieja, de ese viejo hombre que era estaba viciado, pero tienen que creer que se han revestido de una nueva naturaleza. La fe nos ayuda, hermanos, a que el fruto del Espíritu se arraigue más en nosotros, porque vamos a llegar a ser personas confiables, honestas, leales a Dios y a nuestro prójimo, y para eso necesitamos fe. Porque es muy fácil dudar y decir, no, pues yo nunca voy a poder, yo no creo que se pueda, yo tengo mis costumbres bien arraigadas, mis ideologías bien puestas.
Pero no se trata de ideologías ni de costumbres, sino de fe, de creer que Dios ha cambiado nuestro vocabulario, Dios ha cambiado nuestra forma de pensar, Dios ha cambiado nuestra forma de actuar y ahora nos mantenemos en un actuar diferente, contrario al que veníamos actuando. Si éramos mentirosos, queremos ser honestos. Si éramos ladrones, queremos ser gente que haga el bien, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos dice ahí en Mateo 5:37. Mateo 5:37. Mateo 5:37 dice así de la siguiente manera: pero vuestro hablar sea sí, no o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pablo nos dice, si tú eres una persona que tiene fe, pero una fe como fruto, vas a ser una persona honesta en tu forma de hablar. Tu sí va a ser sí, tu no va a ser no, porque si tú empiezas a añadir algo más de esto, empiezas a caer en deshonestidad, en poca confianza. ¿Amén? Entonces, vamos a darnos cuenta de esto, hermanos. Vamos a darnos cuenta de que la fe nos ayuda a creer que tenemos una nueva naturaleza. Y no solo eso, no solo creer, sino que nos ayuda a entender que ahora en Cristo somos esas nuevas criaturas que la Biblia dice. A veces no lo creemos, hermanos, por eso vivimos todavía una vida que no es acorde a la naturaleza que Dios ya implementó en nosotros. Usted dígalo, yo soy una nueva criatura, por lo tanto creo que voy a hacer cosas contrarias a las que he estado haciendo. Si era deshonesta, no lo seré más. Y era como Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo lo entendió y dijo, Dios me ha cambiado. Robé, pero no, ahora yo no voy a robar, sino que voy a dar más, ¿verdad? Ahora, eso es bien importante, ¿verdad? La vida de Zaqueo nos enseña ese creer. Vamos a ver que la fe, hermanos, como fruto, es algo que debe evidenciar. En nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 15. 2 de Corintios 10, 15. Dice así la palabra ahí en 2 de Corintios 10, 15. Dice así. Estas hojas se pegan. Dice así. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Crezca nuestra fe. Nosotros como personas que tienen el fruto del Espíritu, hablando de la fe de Pistis, tenemos que hacer que nuestra fe crezca. Cada mañana tenemos que decirle, Señor, yo creo que soy un hijo tuyo. Yo creo que este día tú vas a estar conmigo y que yo tengo esa nueva naturaleza que tú has implementado en mí y que yo puedo, ¿verdad? Trabajar, hacer cosas diferentes a las que antes hacía, a las prácticas, a los diálogos que antes tenía, y ahora en Cristo soy ese hijo de una naturaleza nueva. Ahora es muy importante saber, hermanos, que la fe como fruto del Espíritu debe tener obras de justicia. Dijimos que el fruto tiene que ver con nuestro hacer, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Y Santiago nos lo recuerda. Vamos a Santiago 2:17. Santiago 2:17 nos dice de la siguiente manera. Dice así, Santiago 2:17, dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que obra. El fruto es algo que se ve, que se evidencia. Y ser honestos, ser leales, ser sinceros es parte de la fe que Dios ha puesto en nosotros, de creer que podemos lograrlo, ¿verdad? De que podemos, no por nuestras fuerzas, sino por nuestros conflictos o nuestras luchas internas, sino por decir, Dios está aquí en mi vida, en mi corazón, Él es el dueño, entonces cuidaré
lo que pienso, cuidaré lo que hablo, cuidaré lo que me imagino a veces, ¿verdad? Y haré que el fruto del Espíritu se evidencie más claramente en mi vida. Amén. Ahora, debemos pensar, hermanos, muy bien, que el fruto que hace a una persona distinguirse de otra. Nosotros vemos ciertas características en las personas y decimos, esta persona debe ser una persona extranjera porque tiene ciertos rasgos, y lo identificamos, ¿verdad? También nosotros como hijos de Dios, el fruto es para identificarnos, y la fe nos trae convicción de que somos hijos de Dios, nos trae convicción de que somos hijos que estamos aquí, pero que no pertenecemos a este mundo, que vamos a vivir y vamos a actuar y sí, a trabajar y a caminar, pero que vivimos con una naturaleza diferente que va contraria a la corriente del mundo, ¿verdad? De las filosofías humanas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios el fruto nos hace dignos de confianza, nos da crédito, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, hermanos, en un Dios grande y poderoso, eso nos acerca más a Dios y nos hace, ¿verdad?, creer que vamos a estar bien y que Dios, a pesar de las circunstancias que pasemos, Él va a estar ahí con nosotros. Creemos que va a estar ahí y sabemos que va a estar ahí porque es una promesa, no te voy a dejar, ¿verdad? No te voy a desamparar. La fe, hermanos, es algo que nos ayuda a entender, ¿verdad?, que podemos obtener la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice, vamos a Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11 nos dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La fe nos mantiene confiando en Dios. Y aunque vengan ideas contrarias y circunstancias contrarias, nosotros decimos, permanecemos en Cristo, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Y yo creí en Jesucristo, por lo tanto, cuando tú aceptas a Cristo, dices, te hacen una pregunta y te dicen, ¿dónde crees que Cristo está ahora? Entonces, en mi corazón. Y lo crees, hermano, porque tú le abriste la puerta y tú lo invitaste. La fe como fruto te ayuda a decir, Cristo está en mí, por lo tanto yo debo ser una persona confiable, leal y una persona honesta. Entonces, el fruto del Espíritu como fe, hermanos, nos hace personas de un carácter honesto, de un carácter confiable, de un carácter sincero. Y nos ayuda a mantenernos firmes en lo que hemos creído, en el fundamento, en la roca que es Cristo. Por eso mucha gente permanece, hermano, porque tiene esa convicción de decir, no me interesa lo que esté pasando a mi alrededor, lo que esté sucediendo en otros lugares, en otras iglesias. Yo sé que estoy creyendo en Jesucristo y Jesucristo me está bendiciendo y ahora yo soy un hijo de Dios y tengo la convicción de que Él está conmigo y yo con Él y que Él ha dado una nueva vida y me ha dado una nueva naturaleza. Entonces, hermanos, mantengámonos en fe como fruto. No solamente como esa fe que nos ayudó a creer que Jesucristo era nuestro Señor y nuestro Salvador y le abrimos la puerta de nuestro corazón, y no solamente como esa fe que la usamos en momentos cuando alguien está enfermo y decimos, Señor, dame fe para que Él pueda sanar, y Dios nos usa, ¿verdad? Yo espero que usted, Dios la haya usado en algún momento con sus hijos, con su esposo, con usted mismo, ¿verdad? Y diga, Señor, dame fe para creer que este dolor de cabeza, que este dolor de muelas va a sucumbir, va a salir, y Dios te usa, hermanos. Y yo he visto esa fe que dice, wow, no me tuve que tomar una pastilla, no tuve que ir al doctor, Dios me sanó, ¿verdad? Eso es una fe que obra como un don, ¿verdad? Pero también necesitamos esa fe que obra como un fruto en mi carácter y que me mantiene creyendo que soy una hija de Dios, que tengo una nueva naturaleza, que tengo
una nueva estilo de vida, soy una nueva criatura y que me mantiene creyendo y confiando en que voy a actuar como un hijo de Dios, que no voy a actuar en deshonestidad, que no voy a actuar en truanerías, que no voy a actuar en situaciones que no sean éticas, sino en situaciones que Dios sabe que tengo que hacer y actuar como un hijo de Dios. Entonces, y que la gente va a verlo y que va a tener esa confianza, ¿verdad? De decir, es que esta es una persona que es confiable, que es honesto, que es sincero y que se evidencia en él, ¿verdad? Ese creer en él. Entonces, la gente tiene que ver eso, hermanos, en nosotros. Una fe que nos ayude a creer, una fe que nos ayuda, ¿verdad? En ese fruto de la palabra griega que es pistis, como fruto del Espíritu, que es fidelidad, verdad, confiabilidad. Es una gracia, hermanos, esencial en la vida de nosotros. Es algo esencial en la vida de nosotros, porque nos ayuda como un fundamento a nuestra vida cristiana. ¿Se imaginan que no creyéramos, hermanos, en que Dios puede cambiar nuestra vida? Pues ahí ya pues, ponemos una barrera, ¿verdad? Ponemos un obstáculo para que Dios no actúe, pero por fe creemos que Dios está actuando en nuestras vidas, que nos está ayudando y que nosotros estamos dejando que nos pula y creemos que nos sigue puliendo para actuar mejor cada día. Entonces, hermanos, vamos a tener fe, vamos a tener fe como fruto para actuar como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hombres y mujeres, jóvenes y niños leales a Dios, honestos con Dios, pero también con los seres humanos que nos rodean. Yo no sé si me di a entender o no, ¿verdad? Espero que sí. Dios sabe, ¿verdad? Que esto es algo que entendí y que quiero transmitir a ustedes y que Dios es el único que nos puede ayudar, hermanos, a mostrar nuestra fe a través de creerle a Dios y creer que Él ha implementado una nueva naturaleza y ser personas más honestas, más leales, más confiables, para que Dios derrame más todavía sobre nuestras vidas. Él tiene mucho que darnos, hermanos, dice la Biblia, más que nosotros que pedir. Así que yo te invito, iglesia, a que en estos momentos hagamos una oración y digamos, Señor, me gusta mucho la paz, me gusta mucho el gozo, porque es algo que trae calma, serenidad a mi vida. La paciencia es necesaria, pero Señor, quiero tener fe para creer que todo eso está dentro de mi vida, porque tú estás ahí y que yo puedo echar mano de ella porque tú no te vas y me lo quitas, sino que ahí lo dejas para que yo cuando lo necesite lo tome. Y creo, tengo fe para creer que puedo echar mano, ¿verdad?, de esa nueva naturaleza que tú has implementado a mí, en mi vida, en esos momentos, ¿verdad?, cuando no sé cómo actuar o me es difícil actuar de una manera congruente. Ayúdanos, Señor. Vamos a orar. Padre maravilloso, creador y sustentador de todas las cosas, gracias por este tiempo que nos permites estar escuchando tu palabra, edificando nuestras vidas. El fruto del Espíritu es fe, una fe que se evidencia en el creer, pero en un creer de una actitud de hacer, Señor, en un creer de una actitud de estar haciendo, de que demostremos nuestra lealtad a ti, nuestra honestidad a ti y a nuestros semejantes, Padre maravilloso. Mira, Señor, en estos tiempos donde es tan difícil, Señor, donde abunda la mentira, donde abunda la deshonestidad, donde abunda, Señor, tantas cosas que son fáciles de tomar y de ejecutar, nosotros queremos tener esa fe que creamos que tú has puesto una nueva naturaleza en nosotros y que por consecuencia podemos echar mano de esa nueva naturaleza cuando lo necesitemos.
Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos que tú estás aquí en nuestro corazón y que la fe nos ayuda a tomar posesión de esa naturaleza nueva, de ese hacer, de esa conducta nueva, de ese hablar nuevo, de ese pensar nuevo, de ese pensar renovado que tú has dado a la vida del creyente, de todos aquellos que te buscan. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por darnos una nueva naturaleza, por poner en nosotros y hacernos nuevas criaturas, Padre amado. Creemos en la roca, en el fundamento eterno que es Jesucristo. A ti sean dadas las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues gracias también a ustedes, hermanos, porque pueden acercarse y prender su celular o su computadora y estar viendo, ¿verdad? Teniendo tantas cosas que uno tiene que hacer todos los días, pero siempre el estar escuchando palabra, el estar oyendo palabra de Dios va a ser edificante para nuestra vida. Les seguimos invitando a nuestros servicios. Acuérdense que es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ellos. El día domingo estamos teniendo un gran tiempo, ¿verdad?, de oración a las 9:30. Después tenemos conferencias de acuerdo a la edad, a la persona, a las mujeres, a los varones, a los jóvenes, ¿verdad? Véngase desde temprano, esté aquí en comunión con Dios y con nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo. El miércoles tenemos un tiempo de oración, sintonice 8:30, 1000 y intercedamos los unos por los otros. Eso es bien bonito, hermanos. Nos fortalecemos, nos desahogamos, dejamos nuestras cargas en el lugar correcto, que es a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque Él solo puede ayudarnos. Y también, hermanos, les invitamos a nuestro culto general a las 12 del día, el domingo. Véngase, no llegue tarde, procure hacer un día antes las cosas para que el domingo tenga un día más tranquilo. Yo sé que todos los días podemos andar corriendo, pero acuérdense que el Señor descansó y estar en la casa de Dios es un descanso, hermanos. Trae contentamiento a nuestra vida, así que le invitamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y seguimos intercediendo los unos por los otros. Bendiciones. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.